Caminantes camino, bienvenidos. Nos encontramos con George Ivanovich Gurdjieff en su obra Yo soy solo cuando yo soy. Acompañá estas lecturas y colabora a sostener este espacio suscribiéndote, compartiendo el canal, dejando tu apoyo y compartí estas obras para seguir abriendo caminos. Introducción. ...6 de noviembre de 1934... Child's Restaurant, Columbus Circle, Nueva York. Mientras me afanaba, jadeante, con el último capítulo de la segunda serie de mis obras, en el proceso de mi pensar subconsciente, es decir, en el curso automático de mis pensamientos, el centro de gravedad de mi interés se dirigía continuamente hacia el asunto siguiente: ¿con qué comenzar la tercera serie de libros que había proyectado escribir? Esta serie, que según mi convicción estaba llamada a llegar a ser en un futuro próximo una enseñanza constructiva para todos mis semejantes, criaturas de nuestro Padre común. Pero debo confesarlo aquí con toda sinceridad, poco después de haber escogido este género de actividad, quiero decir el oficio de escritor, porque correspondía mejor a mi estado físico imprevisto, y luego de haber comprendido claramente, a medida que este estado físico se mejoraba, que ciertas explicaciones escritas aportarían a la mayoría de mis contemporáneos, así como a las generaciones futuras, un inmenso beneficio. Resolví servirme de la tercera serie de mis obras para corresponder conscientemente a la gran naturaleza, por mi aparición y por mi existencia, no simplemente como vida ordinaria, llenando automáticamente un papel necesario para esta gran naturaleza, para sus realizaciones generales, sino aún mucho más como unidad independiente, determinada, consciente, capaz de una evaluación de sí imparcial y dotada de la posibilidad de un perfeccionamiento de sí integral. Los resultados de estas reflexiones, ahora que está acabada la segunda serie, me llevan a la decisión categórica de comenzar esta serie de libros de enseñanza constructiva con el relato de los acontecimientos relativos a mis dos últimas estadías en Norteamérica, y de incorporar allí, bajo una forma más concisa, las conferencias que di allá para un grupo de seguidores de mis ideas, grupo organizado hace 10 años en ocasión de mi primera visita a Nueva York. Y es mi decisión comenzar por esto, porque esas conferencias, tal como las había concebido, me permitirán establecer las bases de todo lo que me he propuesto introducir en la vida consciente de los hombres, por medio de la tercera y última serie de mis obras. Además, el relato de ciertos acontecimientos, así como la exposición de las razones que los provocaron, y a las cuales he reaccionado por medio de estas conferencias, elaboradas en un orden y bajo una forma bien determinados, debe engendrar, no me cabe duda, un factor de acción automática susceptible de salvar de una total decadencia a innumerables personas de los dos sexos en diversos países de Europa, de Asia y de América. En este libro de introducción a la tercera serie expondré entonces la quinta esencia de 5 conferencias que he dado en Nueva York a fines de 1930. Para los lectores de esta serie de mis obras, cualquiera que sea el grado de conciencia que cada uno de ellos se atribuya, no estará de más, en mi opinión, saber de qué concepto y de qué presentimiento instintivo ha nacido en mí la fórmula de la que me acabo de servir: corresponder a la gran naturaleza. Esta expresión, brotada de mí casi involuntariamente, ha nacido del conjunto de mis convicciones instintivas y conscientes, según las cuales puedo estar seguro de cumplir, por este acto de redactar la tercera y última serie de mis escritos, lo que considero como el más imperioso de los deberes del hombre,
que haya alcanzado la edad responsable y que consiste en la obligación de transmitir a la posteridad, según su propia individualidad, ciertos conocimientos provechosos. Yo tendré así, con la certeza de justificar plenamente, a título totalmente subjetivo esta vez, todos mis esfuerzos intencionales y mis renuncias conscientes a la mayoría de las ventajas cristalizadas en la vida de los hombres contemporáneos, que siempre me habría sido muy fácil obtener. La esperanza de experimentar, en el instante de mi último suspiro, sin la menor duda intelectual, emocional o instintiva, el impulso sagrado para el hombre, que los antiguos esenios llamaban satisfacción imparcial de sí, para permitir una mejor orientación y una confrontación lógica más fácil con lo que va a seguir, y para suscitar en el pensamiento de los lectores del presente libro de esta serie constructiva. Hablo, por supuesto, de aquellos entre estos que desde que han tenido conocimiento de mis exposiciones las han tomado como guía y han seguido estrictamente mis consejos, para suscitar en ellos, digo, ese algo que existía sobre la tierra antes de la civilización babilónica y que una rama de la ciencia llamada teomatos denominaba factor vivificador de percepción objetiva. Quiero de inmediato describir dos hechos acontecidos en el proceso de mi vida ordinaria durante el periodo de mi actividad de escritor, esforzándome en aportar a los lectores ciertos datos cuyo conjunto podrá ayudarlos a presentarse claramente estos hechos y a comprenderlos en su verdadera perspectiva. El primero de estos hechos se remonta al inicio de mi actividad de escritor y consiste en lo siguiente. A la vez que como consecuencia del infortunio que me había afligido, liquidé todas las formas anteriormente dadas a mi actividad consciente, con miras al bien de los que me rodeaban, y me puse a escribir. Decidí rehusar sistemáticamente toda clase de citas y eludir toda conversación con aquellos que de una manera u otra habían tomado conocimiento de mis ideas y deseaban naturalmente hablarme con el fin de comprenderlas mejor. Y tomé esta medida desde el comienzo mismo, con el fin de no llegar a soportar en mis asociaciones mentales, o en todo caso hacerlo en un grado menor, el choque de todas las cuestiones abstractas, inconscientes, que me obligaban estos últimos años a adaptarme a los diferentes niveles de comprensión de las personas que venían a verme. De una manera más general quería sustraerme a las impresiones ordinarias de la vida contemporánea, que me eran inútiles y arriesgaban perturbar el tempo ya establecido de mi pensar, en esta tarea que me había impuesto voluntariamente. Para dar un ejemplo característico de este aislamiento interior deliberado con referencia a las impresiones exteriores dañinas a mi actividad de escritor, pienso que me bastará decir que durante todo este tiempo no leí jamás ni un solo periódico, y ni siquiera he tenido uno entre mis manos, y que fue casi lo mismo con las cartas y los telegramas. Si digo casi, es que de hecho en el curso de este periodo leí alrededor de 13 o 14 cartas y contesté a unas 6 o 7 de ellas, entre los centenares que recibía cada día, sobre todo durante el primer año, puesto que esta alusión a una tal libertad de actitud hacia la correspondencia dirigida a mi nombre acaba de escapárseme como la confesión involuntaria de uno de mis secretos. Siento la necesidad irresistible de confesar todavía algo más al respecto, especialmente porque esto estará en perfecto acuerdo con el principio fundamental que he aplicado siempre en la vida ordinaria y que se formula así: cuando se hace la fiesta, se hace hasta el final, incluidos transporte y embalaje. Es necesario decir que después de mi accidente de automóvil, cuando cerré las puertas de mi casa a todos aquellos, con la sola excepción de los representantes del gobierno francés, que ya me conocían personalmente, o que habiendo oído hablar de mí, tenían simplemente curiosidad de verme, sin duda para ir a husmear por sí mismos a qué me parecía y cuáles eran mis ideas. Y cuando al año siguiente fui literalmente bombardeado con grandes montones de cartas, encargué a una persona entre mis allegados
de abrir estas cartas sin dármelas, y si no había entre ellas trazas de cierta pieza adjunta, ni ninguna mención a su envío inminente, de destruirlas, de tal manera que hasta su olor astral desapareciese de mi casa. En cambio, si había uno de esos pequeños papeles, entonces, para retomar mi expresión acostumbrada, según el número de ceros ingleses, o falta de ellos, americanos, que los adornara, debía proceder de la siguiente manera. Si la pieza adjunta estaba adornada de un solo cero, se debía entonces romper la carta en pedacitos y el pequeño papel que la acompañaba ser dado a los niños que vivían conmigo para comprar juguetes. De 2 ceros, entonces la carta para todos los efectos debía ser remitida a mi secretaria particular y el papel al cocinero de servicio del Pruré. Y solo me eran remitidas a manos propias las cartas cuyas piezas adjuntas estaban adornadas de un mayor número de ceros. Este arreglo, por cierto, sigue vigente, pero en un futuro cercano, es decir, a partir del momento en que haya acabado este primer libro de la tercera serie de mis obras, me propongo hacer un cambio en esto, en el sentido de que se destruirán sin excepción todas las cartas y telegramas, y que solo me serán remitidos los pequeños papeles, que tengan no menos de 4 ceros. Aquellos de 3 ceros irán a mi secretaria y los de 2 ceros a los niños de la casa. En cuanto a los papeles adornados con un solo cero, se guardarán para los niños pobres de Fontainebleau y de Avon. Ahora que he confesado ante todo el mundo mi actitud desenvuelta, no solo con las cartas que me eran dirigidas, sino con los corresponsales mismos, algunos de los cuales eran entonces y son quizás aún considerados en Europa como celebridades. No sería malo decir que si mi conciencia ha autorizado a mi singular naturaleza a dar pruebas de una tal audacia, y aún de expresarlo aquí por escrito, lo que la hace perceptible a toda criatura bípeda, aunque fuera reducida en materia de comprensión a una figura geométrica elemental, cuadrado, círculo o zigzag, etc. Es que ya había yo cumplido la mayor parte de la tarea que me había fijado, y esto a pesar de todos los factores de obstrucción, sea que hayan surgido conforme a las leyes o hayan sido engendrados por seres de tipos diversos, que por desgracia llevan también el nombre de hombres. Según una muy antigua leyenda, estos seres que aparecen y existen entre nosotros, hombres ordinarios, son constituidos por la naturaleza de tal manera que, por una parte, las sustancias cósmicas, cuya transformación se opera a través de ellos durante su estado vegetativo, que imaginan ser la vida, sirven de elementos catódicos para el mantenimiento sobre la tierra del bien objetivo en la vida de la humanidad entera, y que por otra parte los elementos que constituyen su presencia general y cuya transformación se efectúa después de su muerte, sirven a la renovación de los productos requeridos por las necesidades del infierno. En resumen, me esforcé en no cambiar nada en mi comportamiento en cuanto a los encuentros y conversaciones con toda clase de gente, comportamiento que desde el inicio de mi actividad de escritor había tomado poco a poco fuerza de costumbre en mi vida exterior automática, hasta el momento en que algunos meses antes de mi última estadía en Norteamérica terminé la redacción de todo el material de las 2 primeras series de libros que había proyectado escribir, y de una parte de la tercera, teniendo ya la primera serie bajo su forma definitiva. En cuanto al segundo hecho de los que he hablado, se presentó así. A pesar de la agudeza de mi memoria para todo lo que concernía a mis escritos, agudeza que se había desarrollado durante mi actividad de escritor hasta un grado extraordinario. Yo, que podía siempre, por ejemplo, como todavía lo puedo hacer hoy, recordar exactamente dónde, en qué cuaderno de notas, entre los miles que he llenado, he expresado tal pensamiento, en relación con cualquier otro pensamiento, y dónde debe ser repetido bajo una forma diferente. Yo, que podía y puedo aún ahora acordarme sobre cuál de las decenas de miles de páginas de los cuadernos de notas que he llenado, en qué frase y en qué palabra se encuentran letras que por automatismo he formado de manera incorrecta o bizarra. Sin embargo, durante este mismo periodo, cuando por excepción
me era necesario reunirme con nuevas personas. Ni una sola de esas entrevistas, ni una sola de esas conversaciones, que en otro tiempo habrían producido infaliblemente una impresión sobre mí, dejaba la menor traza en mi memoria. Y aún al día siguiente, si me era indispensable recordarlo, no podía. A pesar de todo mi deseo y todo el esfuerzo que hacía, recordar lo que fuere respecto a mis encuentros y conversaciones de la víspera. Pero cuando disminuyó la intensidad de mis preocupaciones interiores respecto a mi actividad literaria, lo que permitió a mi naturaleza constituida por azar, de manera tan singular, poder interesarse sin experimentar sentimientos cercanos al remordimiento de conciencia, en cuestiones extrañas a la tarea que me había impuesto bajo juramento, por este periodo, después de haberme puesto en un estado bien determinado, que mi padre me había enseñado e inculcado con firmeza en mi infancia. Comencé, en ese mismo estado psíquico, a dar el toque final a la segunda serie, sin dejar de trabajar, por supuesto, en condiciones parecidas, es decir, casi siempre al azar de mis viajes a través de Francia y diferentes países de Europa, escribiendo exclusivamente en variados lugares públicos, tales como restaurantes, cafés, salas de fiestas y otros templos de la moralidad contemporánea. Al reanudar relaciones con toda clase de personas, yo las observaba con una agudeza particular. Debido a la atención a media relajada que había desarrollado intencionalmente en el curso de mi primera juventud y que permite no identificarme con las manifestaciones externas de los demás, y poco a poco me di cuenta y luego terminé por convencerme, a medida de mis encuentros, que en el psiquismo de todos aquellos hombres y mujeres que se habían interesado en mis ideas, sobre todo aquellos que habían ya empezado a practicar sobre sí mismos lo que supuestamente correspondía a mis ideas, algo iba mal, tan manifiestamente mal que aún un ser ordinario, por supuesto, a condición de saber observar, podía darse cuenta. Estas comprobaciones repetidas comenzaron a inquietarme e hicieron surgir poco a poco en mi psiquis una sed imperiosa de comprender cuáles eran las causas de este hecho. Así, cuando encontré de nuevo a estas personas, me puse a observarlas muy particularmente y a sondearlas con preguntas indirectas a fin de sacarles todo el material que necesitaba para comprender el origen real de este hecho extraño y para mí tan entristecedor. Cada uno de estos encuentros, así como las asociaciones provocadas por el encuentro de ese hecho inexplicable, llevaban mi interés y mi sed de comprensión a tal grado que esto llegó a ser para mí casi una idea fija. Por añadidura, mis pensamientos automáticos al respecto comenzaron a comprometer seriamente mi lucha interior constante contra el rechazo, conforme a las leyes de mi naturaleza a someterse a mi conciencia, y reducían así la posibilidad de una plena concentración sobre mi trabajo, cuya continuidad reclamaba toda mi atención. Pero cuando a fines de 1930 llegué a Nueva York y cuando desde el primer día, al tomar contacto con numerosos norteamericanos seguidores de mis ideas, noté en la mayoría de ellos el mismo fenómeno. Esta comprobación produjo en mí una impresión tan profunda y la reacción fue tan violenta que mi organismo fue presa de un escalofrío parecido al que se apodera de las personas afectadas por lo que se llama la fiebre amarilla de Kushka. Y con el fin de esconder de los demás mi propio estado interior, tuve que recurrir más que nunca a mi viejo hábito de bromear en la conversación para que nadie se diera cuenta. Pasado un largo tiempo volví a encontrar la calma. Después de haber reflexionado, comprendí que para llevar a cabo los planes que eran el objeto de este viaje a Norteamérica y que concernían, entre otros, la cuestión financiera, podría arreglármelas sin este grupo. Decidí entonces hacer todo lo que estuviera en mi poder. Una vez que estuviera dilucidado por medio de contactos personales con cada uno de sus miembros, la manera exacta en la que se había formado, poco a poco, en su individualidad, esta particularidad psíquica original, para desarraigar, al menos en un gran número de ellos, este mal debido a una mala comprensión de mis ideas, así como a ciertas otras causas
que ya entreveía. Tengo que confesar, francamente, que si se produjo en mí una reacción tan fuerte, llevándome a la decisión esta vez de comprender, cueste lo que cueste, todas las razones de este fenómeno, y si fuera posible tomar las medidas apropiadas, es ante todo porque desde hace mucho tiempo se había formado en mí con respecto a miembros de ese grupo, debido a su sincera actitud para conmigo durante los años que siguieron a mi accidente. Algo que me incitaba a considerarme, bajo ciertos puntos de vista, como teniendo una obligación global hacia todos ellos. El relato de los acontecimientos que siguieron a esta decisión podrá ilustrar, para todo lector seguidor de mis ideas, las causas profundas de este hecho tan nefasto, en un sentido objetivo y para mí personalmente tan lastimoso. Quizá entre ellos que han asimilado mal la esencia de mis ideas y continúan aplicándolas supuestamente para su bien, se encuentran algunos entre los cuales aún no se han atrofiado del todo los datos requeridos para una reflexión sensata, datos que se forman en el psiquismo del hombre durante su edad preparatoria, y quizá comprenderán entonces y cesarán de destruirse ellos mismos. Por otro lado, para todo lector, quien quiera que sea, el contenido de las 5 conferencias que hice para los miembros de este grupo durante mi estadía en Nueva York, conferencias que precisamente formaban parte de las medidas que había tomado tratando de remediar estas funestas consecuencias, surgidas por incomprensión, podrá aportar a mi parecer la primera vislumbre de verdad. Considero desde entonces muy oportuno, tal como ya lo he dicho, contar estos acontecimientos y hacer de ellos el tema central de este primer libro, de la serie constructiva de mis obras. Ahora bien, la misma noche de mi llegada a Nueva York, el 13 de noviembre de 1930, por iniciativa de algunos miembros de este grupo, norteamericanos de pura sangre, a juzgar por su aptitud para encontrar los medios para economizar el tiempo, se organizó una reunión general para conocerme y darme personalmente la bienvenida en uno de los estudios del célebre Carnegie Hall, reunión a la cual había sido convidado en el barco al entrar en el puerto de Nueva York por el señor S., que era en esa época el suplente oficial del señor Orage. Este, en virtud de ciertas circunstancias debidas mayormente a mi desafortunado accidente, había llegado a ser el primer representante de mis ideas en Norteamérica. Posteriormente, el guía principal de este grupo, quien se encontraba entonces temporalmente en Inglaterra. Casi todos los que habían venido esa noche me eran además conocidos, sea que los había encontrado en el curso de mi estadía precedente en Norteamérica o que me habían visitado en Francia, en el castillo de El Brûlé, que había sido estos últimos años mi lugar permanente de residencia. Llegué a esta reunión general acompañado de varios de mis secretarios traductores que compartían el viaje. Desde los primeros saludos y mientras se entregaban a su famosa manipulación llamada Shake Hands, volvía a encontrar en sus caras y en sus miradas ese algo que ya había constatado en Alemania, en Inglaterra, en Turquía y en otros países de Europa, entre las personas que habían llegado a ser, de una manera u otra, seguidores de mis ideas. Y fue entonces que surgieron en mí los datos ya constituidos con referencia a estos norteamericanos, y que me llevaron, al cabo de un momento, a la decisión categórica de tomar por su bien, si aún había el tiempo, ciertas medidas apropiadas. Una vez que estos shake hands y todos esos intercambios habituales de palabras vacías, llamadas amabilidades, particularmente de moda entre los norteamericanos, llegaron a su fin. Le pedí a mi secretario leer en voz alta el capítulo final de la primera serie de mis obras, recientemente terminado, y que según una costumbre bien establecida, guardaba siempre en su maletín con todo mi trabajo del día. Mi intención era crear de esta manera las condiciones requeridas para observar libremente a los oyentes. En cuanto a mí, sentado aparte en una esquina, observaba atentamente a cada persona al mismo tiempo que ideaba en el pensamiento
un plan de acción relativo al conjunto del grupo, así como a cada uno en particular. Esta primera noche, como se hacía tarde, interrumpí al lector a la mitad del capítulo y dirigiéndome a todos los asistentes, prometí, en primer lugar, organizar a la brevedad una nueva reunión para terminar la lectura y luego les propuse que escogieran ellos mismos 3 o 4 de ellos que vendrían a verme 3 días después en compañía del señor S, a fin de que decidiéramos conjuntamente todas las cuestiones relativas a mi estadía en Nueva York. A decir verdad, hice esa invitación con la firme intención de aprovechar de una conversación privada con estas personas para sondearlas, indirectamente por supuesto, sobre ciertos detalles no muy claros aún a mis ojos, con respecto a sospechas que se habían abierto paso en mí en el curso de la lectura, y que esa noche se referían exclusivamente a estos norteamericanos, tristes seguidores de mis ideas. Como tengo la convicción profunda que esta serie de mis exposiciones constituirá lo que he llamado una enseñanza constructiva, es decir, un medio de depositar, aunque sea automáticamente, en el pensar de mis semejantes, criaturas de nuestro Padre común, algunos datos que, según yo, son el atributo del hombre real, en lugar de todos los que se forman de ordinario en la presencia general de los hombres, y sobre todo de nuestros contemporáneos, haciendo de ellos seres desprovistos de voluntad que se manifiestan literalmente como animales solo por los reflejos funcionales de su organismo. Quiero desde el inicio de esta serie hablar también de ciertos hechos exteriores, cuya narración quizás parecerá a primera vista al lector ingenuo como una simple sucesión de palabras desprovistas de sentido, mientras que para un hombre que tenga el hábito de reflexionar y de buscar el significado de los relatos alegóricos, si él lleva a cabo el menor esfuerzo para no ser el juguete de sus pensamientos automáticos, y si recurre a una atención un poco más intensa, estos mismos hechos se revelarán ricos de sentido, y él captará y comprenderá verdaderamente muchas cosas. Para apreciar el sentido profundo contenido en el relato de hechos exteriores, insignificantes en apariencia, tomaré como material de demostración las palabras que dirigí a los norteamericanos al final de la velada, en el momento de abandonar el estudio donde se había realizado esta reunión para darme la bienvenida. A punto de salir me detuve en el umbral, di media vuelta y dirigiéndome a ellos en tono mitad en broma, mitad en serio, como me es propio en ciertas ocasiones, les hablé en estos términos: poderosos señores, poderosos pero solo a medias más un cuarto, y ustedes, oh, cuán todopoderosas damas de este continente donde se cosecha el dólar. He sido verdaderamente muy feliz de encontrarlos, a pesar de que durante todo el tiempo en que he estado sentado entre ustedes, esta noche en la bienaventurada esfera de vuestras irradiaciones de latas de conserva, he almacenado mucha energía y quizá aún más de la que hace falta para alcanzar la meta que me he fijado al venir aquí. Sin embargo, para mi infortunio, o para el vuestro, no lo sé, se ha despertado en mí este impulso que me es muy familiar, pero que no se había manifestado jamás durante todo el tiempo de mi actividad de escritor. Quiero hablar de este impulso de conmiseración por ciertos adultos cuyos vanidosos padres o tutores, aprovechándose de la ausencia de juicio durante la edad preparatoria de estos futuros desechos, los han persuadido, al asegurarles por supuesto un apoyo financiero calculado según los mejores métodos de contabilidad a la italiana, de llegar a ser, desde su edad responsable, médicos psiquiatras. Conmiseración que se extiende, por otra parte, en este caso, a todos los desafortunados que vegetan en el fondo de esos asilos de alienados, organizados en escala norteamericana. A decir verdad, no estoy aún convencido yo mismo de la causa exacta del despertar de este impulso indeseable. Todo lo que sé por el momento es que su acción ha comenzado poco a poco
a hacerse sentir en el curso de esta lectura del último capítulo de la primera serie de mis obras, mientras que sentado en una esquina observaba por aburrimiento la expresión de sus caras, cuando me pareció ver sobre la frente de cada uno de ustedes, a veces de uno, a veces de otro, destacar claramente la inscripción «Candidato para el manicomio». He dicho por aburrimiento porque el contenido de este capítulo, en el cual cada frase la tuve que meditar y meditar casi día y noche durante 3 meses, me parecía más fastidioso que vuestra famosa caballa, que me he visto obligado a comer mañana y noche durante 3 meses, en ocasión de mi primera estadía entre ustedes, por ser el único alimento fresco del que ustedes disponen. Después de lo cual, dando a mi voz la entonación que se enseña en los monasterios, bajo el nombre de tono de humildad confusa, agregué: por otra parte, todavía no estoy del todo seguro de lo que he visto. Quizás únicamente me lo imaginé, como sucede a menudo a aquellos cuyo psiquismo ha sido fuertemente sacudido, porque luego de 6 días ininterrumpidos de cabeceo y balanceo en pleno océano, y de la frecuente absorción del noble Armagnac francés, del cual aseguré la constante regularidad de vibraciones al ingerir los elementos activos de los no menos dobles abrebocas alemanes, continúo hoy en día sintiéndome extraño, como se dice. 3 días después de esta importante reunión estadounidense, reunión que los habitantes de este país habrían descrito, cada uno a su manera, los que han llenado sus bolsillos de dólares, poco importa por qué medios, como una velada poco banal, y aquellos en que la ausencia de estos dólares ha llegado a ser crónica, como un día de menos antes de la hora de nuestro último suspiro. 3 días después, digo, vinieron donde mí, conducidos por el señor S., los 5 norteamericanos de los que acabo de hablar. Al conversar con ellos, siguiendo aparentemente el curso natural de mis asociaciones, saqué en claro los detalles que me faltaban aún sobre lo que había comenzado a sospechar la noche misma de mi llegada en el curso de la lectura. Les diseñé entonces un cuadro revelador de todas las constataciones que había hecho respecto a la aparición, en el psiquismo de los seguidores de mis ideas, de esta extraña particularidad y de las perspectivas que ella entrañaba. Luego, hablándoles brevemente de las razones que me llevaban hoy en día a Norteamérica y de la posibilidad en que estaba de reservarle mucho tiempo a los miembros de su grupo, les rogué evitarme lo que había sucedido en los últimos días, en que, como consecuencia de las visitas de uno u otro de sus compañeros, con sus preguntas, a veces completamente idiotas, yo no había encontrado el modo de escribir una sola palabra. Les propuse entonces constituir una especie de comité y encargarse la tarea de organizar 2 veces por semana reuniones generales de su grupo, a las cuales siempre me esforzaría por asistir. El resto del tiempo ellos vigilarían para que nadie me viniera a molestar, ni con visitas personales, ni con cartas, ni con llamadas telefónicas. Después de lo cual decidimos en conjunto, con el fin de economizar mi tiempo y por muchas otras razones, tener estas reuniones en mi apartamento, para no admitir a más de 50 personas, tomando en cuenta las dimensiones limitadas de la pieza principal. En cuanto a los otros miembros de este grupo, se organizaría para ellos en los estudios de Carnegie Hall o en otras salas privadas, reuniones a las cuales no necesariamente asistiría yo, y donde uno de mis secretarios traductores leería en voz alta el acta estenografiada de todas las preguntas que me habían sido hechas, así como de mis respuestas. Para concluir, les pedí a esta nueva orden no repetir a ningún miembro de su grupo nada de lo que les había dicho, y agregué, con gran pesar de mi parte, las conclusiones que he sacado de mis observaciones e investigaciones de estos últimos días me van a obligar a tomar respecto a cierto número de vuestros compañeros durante mi estadía en Nueva York, medidas que los obligarán, ya sea a estar por cierto tiempo completamente decepcionados de mis ideas, ya sea a ver desaparecer la fe que se había cristalizado en su individualidad durante estos últimos años, con respecto al señor Orage y a su autoridad. Despierta.
Final de la lectura de esta introducción. Muchas gracias por acompañar, por dejar tu apoyo. Ojalá sigamos encontrando a través de la lectura de estas obras la puerta para dar con nuestros estados de conciencia, de reflexión más adecuados para direccionar nuestras brújulas. Nos damos cita para encontrarnos a leer la primera conferencia. Un gran abrazo.